Buenos días, bienvenidos a esta transmisión especial que organiza la Universidad Autónoma de Tlaxcala a través del sitio Ciencia Tlaxcala en Facebook. El posgrado en Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala agradece especialmente a la Rectoría y a la Coordinación de Ciencias Biológicas de esta universidad la coordinación de este seminario que inicia un ciclo de distintos seminarios en línea cuyo tema central es el ambiente. En esta ocasión comenzamos con un ciclo de conferencias que es 3 miradas sobre un mismo tema, ambiente, un tema, una perspectiva interdisciplinaria. El día de hoy me voy a permitir y tengo el enorme honor de compartir esta pantalla con el rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, el doctor Luis Armando González Plasencia, y, por supuesto, con nuestro ponente del día de hoy, el profesor Ramón Castañeda, de la Universidad de Guanajuato. Señor rector, le dejamos los micrófonos para que pueda dirigirnos un mensaje. Muchísimas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto que tengamos esta mañana al doctor Ramón Castañeda. Él es físico de la Universidad de Guanajuato, a quien conocí como compañero en la Junta de Gobierno de esta universidad y con quien hemos fraguado una amistad muy interesante, muy importante, llena de intercambios de ideas entre pues, la ciencia dura que practica la física y las ciencias sociales, pseudociencias seguramente para muchos de ustedes, a las que yo me dedico. Y agradezco de verdad que haya aceptado esta invitación para estar con el público de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, para hablar de este tema tan importante. Justo esta mañana me hacía conocer una nota la doctora Margarita Martínez que hablaba de la importancia que tiene el tema ambiental en el contexto de la pandemia que estamos sufriendo ahora. Seguramente Ramón tocará aspectos relacionados con este tema también. Así que bueno, sin más, saludo a Ramón, saludo a todos que están presentes en esta transmisión y le devuelvo los micrófonos a Paco Castellán para que haga la presentación de nuestro invitado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor rector. Muchas gracias de nuevo, Ramón, por aceptar en este ciclo participar en este ciclo de seminarios virtuales. Hoy vamos a escuchar la ponencia Ciencias de la Complejidad y Medio Ambiente en los tiempos del COVID-19. Antes de cederte la palabra, me voy a permitir leer una semblanza de tu currículum que es muy extenso, por supuesto, y bastante destacado. Ramón Castañeda Priego obtuvo el grado de licenciado en Física por la Universidad Veracruzana en el año 2001, obtuvo el grado de maestro en Ciencias con la especialidad en Física por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, el CINVESTAF, del Instituto Politécnico Nacional. En 2003 obtuvo el grado de doctor en Ciencias con la especialidad en Física, también en el CINVESTAF, y a partir de enero del 2003 y hasta julio del 2004 realizó una estancia postdoctoral en el Departamento de Física de la Universidad de Konstanz, Alemania. Desde agosto del 2004 es profesor de tiempo completo de la División de Ciencias e Ingeniería de la Universidad de Guanajuato. En agosto del 2004 recibió la distinción Profesor con Perfil Deseable, otorgada por la Secretaría de Educación Pública, y desde agosto del 2004 es miembro del cuerpo académico. Desde enero del 2005 es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. En 2008 fue responsable del Departamento de Mecánica y Estadística de la Universidad de Guanajuato y desde el 2011 es miembro regular de la red temática del CONACYT, Materia Condensada Blanda. Es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias. En junio del 2014 obtuvo la cátedra de investigación Marcos Mohinsky, otorgada por la Fundación Marcos Mohinsky en México. En el 2015 obtuvo la cátedra de investigación para investigadores experimentados Alexander von Humboldt, otorgada por la Fundación von Humboldt en Alemania. Desde 1998 realiza actividades de divulgación científica a través de grupos de jóvenes interesados en actividades científicas, así como participación en foros dirigidos a niños, adolescentes y adultos.
Desde el año 2002 participa activamente en la formación de recursos humanos altamente competitivos, ha dirigido 10 tesis de licenciatura, 11 de maestría, 4 de doctorado y ha sido asesor de 10 investigadores postdoctorantes. Ha sido responsable de múltiples proyectos de investigación y es el principal responsable de la creación del primer laboratorio de materiales blandos ubicado en la División de Ciencias e Ingeniería de la Universidad de Guanajuato. Cuenta con más de 60 artículos de investigación en revistas internacionales de renombre y excelente reputación científica en el área de materia condensada y es editor asociado en Soft Matter Physics o Frontiers in Physics, una de las revistas más reconocidas en la especialidad. Ramón, de nuevo, muchas gracias por estar aquí. Solo te recuerdo que escucharemos tu presentación ahora y posteriormente discutiremos contigo, o más bien te haremos pasar algunas de las preguntas que nuestros participantes nos hagan llegar a través de las redes sociales. Muchas gracias por estar en este espacio de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Al contrario, muchas gracias por la introducción. También quiero agradecer al doctor Luis González Plasencia por la invitación. Sí, la verdad, estoy muy emocionado porque aunque hacemos trabajo de investigación en diversas áreas de la física, ¿sí? Hablar acerca de complejidad, ¿sí? De medio ambiente y sobre todo el impacto que tiene ahora esta pandemia, tanto en el medio ambiente como en la forma en la que estamos haciendo ciencia en este periodo, no es trivial, ¿no? Además, es un enfoque muy, muy particular. Espero que al final de la charla quede claro a lo que me refiero o la idea que quiero transmitir sobre complejidad y medio ambiente y sobre todo desde una perspectiva de alguien que hace trabajo en física, ¿sí? Entonces, pues vamos a comenzar. Sí, le preguntaba al doctor Luis González cuál era el público al que estaba dirigido la charla y como me dijo que hay muchos estudiantes, creo que es pertinente discutir brevemente qué es y qué hace un científico. Sí, hoy en día el quehacer y el trabajo de investigación es muy diverso, sobre todo el trabajo que realizamos los científicos, sí, debe tener un impacto social pertinente, aunque no por ello deja de ser interesante la posibilidad de cuestionarnos lo que sucede en la naturaleza, en nuestro alrededor, ¿sí? Sin que ello implique una aplicación directa, ¿no? La historia nos ha enseñado que el hombre es curioso por naturaleza, ¿sí? Y cuando entiende y comprende algunos de los fenómenos naturales, pasa muchísimo tiempo para que esto llegue al terreno aplicado, ¿no? Pero hoy en día es sumamente importante que gran parte del trabajo de investigación que realizamos pues tenga también pertinencia social, ¿sí? Entonces, un poco para resumir lo que es un científico, ¿sí? No, cuando me imagino, cuando se nos pregunta qué es un científico o cuando uno le pregunta a la gente cuál es su idea de lo que es un científico, lo que nos viene a la mente, sí, es un individuo como el que aparece ahí en la diapositiva. Creo que Albert Einstein es la mejor referencia, sí, actualmente de lo que hace un científico, que en realidad las contribuciones de Einstein fueron más hacia la física teórica, ¿sí? Evidentemente su contribución hoy en día, o sus contribuciones científicas hoy en día siguen siendo sumamente relevantes. Desafortunadamente no es la charla para hablar de todas las contribuciones que ha hecho Albert Einstein. Ojalá que en un futuro podamos platicar más a detalle de la relevancia incluso para la ciencia moderna de las contribuciones que realizó Einstein hace más de 100 años. Bueno, y ese es más o menos el estereotipo de científico, sí, pero como les decía, este es el estereotipo de lo que hace un físico teórico o un científico, vamos a decirlo así, de lápiz y papel, ¿no? Sin embargo, la ciencia y en particular la física, sí, es una ciencia fáctica. Eso significa que requiere de la realización de experimentos que nos permitan entender a la naturaleza, ¿no? Y entonces, por otro lado, podemos tener también como estereotipo del científico al que se mete al laboratorio, al que hace experimentos, el que realiza o define qué tipo de experimentos se pueden realizar para poder entender a la naturaleza más a detalle, ¿no? El de realmente ir y preguntarle a la naturaleza
por qué se comporta de la forma en la que la vemos, ¿no? Y ese sería, digamos, el científico experimental. Sin embargo, durante los últimos 30, 40 años, ¿sí? Con la aparición y el desarrollo de la computadora, ¿sí? Nosotros ahora también podemos realizar gran parte del trabajo de investigación, ¿sí? Construyendo modelos en la computadora, modelos que están basados en las leyes de la naturaleza, y la computadora nos permite recrear lo que posiblemente se pueda hacer en el experimento, utilizando muchas de las ideas y de las propuestas y de los principios y de las leyes, ¿sí? Que los físicos teóricos tradicionalmente desarrollan. Entonces, la computadora nos permite hacer nos permite ser un gran intermediario entre hacer ciencia netamente teórica, entre hacer ciencia experimental, y nos brinda la posibilidad de hacer predicciones, el de construir a lo mejor modelos, o construir o recrear experimentos que muy difícilmente serían factible tenerlo en un laboratorio. Por ejemplo, hacer experimentos a escala cosmológica para entender, pues, de qué manera se comporta el universo a una escala en la que no tenemos acceso a nivel experimental, ¿no? Entonces, esa es una nueva clase de científicos, el científico computacional. Pero los tres, digamos, estos tres estereotipos o estas tres formas de hacer ciencia es lo que nos permite entender los grados de complejidad de la naturaleza, ¿no? Que es la idea o el concepto que aquí les quiero transmitir, ¿no? en esta charla. Muy bien. Para poder entender también el concepto de complejidad, más adelante voy a hablar acerca del origen etimológico de la palabra complejidad, ¿sí? Pero sí me gustaría discutir acerca de los niveles de complejidad de la naturaleza, ¿no? Y para ello nosotros tenemos que recurrir o entender que la descripción de la naturaleza o la descripción de esa complejidad requiere de entender cuáles son las escalas características de longitud, de tiempo y de energía, ¿no? Por ejemplo, ahora que nosotros ya sabemos que la materia está compuesta por átomos y moléculas, si nosotros quisiéramos entender mucho de lo que ocurre a nivel microscópico, debemos de considerar, pues, que los átomos están formados por un núcleo, ¿sí? Y que existen, por ejemplo, electrones alrededor de ese núcleo, ¿no? Y entender la complejidad, sí, que resulta de la estabilidad de esos átomos, pues va a depender o va a requerir de una formulación físico-química que nos ayude a entender de qué manera tanto los átomos como los electrones asociados a los átomos definen muchas de las propiedades físico-químicas de estos objetos, ¿no? Ahora, cuando los átomos, por ejemplo, interactúan entre sí, ¿sí? Y es ahí donde surge y tiene sentido el concepto de complejidad. Cuando estos átomos interactúan entre sí bajo ciertas condiciones, esos átomos pueden llegar a autoorganizarse o emergen fenómenos que dan origen a estructuras muchísimo más complejas. ¿Y a qué me refiero? Bueno, pues los átomos, cuando se asocian y se autoorganizan, puede dar origen a macroobjetos que tradicionalmente les llamamos moléculas. Y estas moléculas pueden llegar a tener funciones o pueden llegar a realizar funciones tan sofisticadas, ¿sí? Que son indispensables para dar origen a lo que hoy conocemos como la vida. Y cuando estas moléculas se asocian, se organizan en estructuras mucho más complejas, ¿sí? Estas estructuras pueden dar origen también a lo que actualmente nosotros conocemos como los seres vivos o también los objetos inanimados, ¿sí? Y cuando nosotros tratamos de entender, ¿sí?, la naturaleza de los seres vivos o de los objetos que nos rodean, debemos de entender cómo es que la naturaleza se comporta a otra escala de longitud, ¿sí?, a otra escala de tiempo y a otra escala de energía, ¿sí?, y que todos estos objetos que nos rodean, incluyendo los seres vivos, pues pueden dar origen a planetas, ¿sí? Y ya cuando los planetas se organizan, las estrellas también se organizan a diferentes escalas, ¿sí?, con otras estructuras mucho más complejas, pues también observamos que estos objetos pueden llegar a formar lo que conocemos como las galaxias, ¿sí? Y las galaxias, sabemos el conjunto de galaxias, pues forma a nuestro universo.
Sí, les conté la historia en una dirección, desde una dirección que va desde lo micro hasta lo macro, sí, pero nosotros sabemos que también podemos contar la historia y los niveles de complejidad al revés, ¿no? Podemos ir de lo macroscópico a lo microscópico, ya que hoy en día las herramientas experimentales o las herramientas de laboratorio nos permiten explorar el universo a escala microscópica, ¿no? Pero lo que quiero poner en evidencia aquí es que en cualquier nivel de descripción surge una complejidad inherente, ¿no? En la materia, en la naturaleza, en todo aquello que nos rodea, y que cada nivel de complejidad requiere, ¿sí?, de diferentes áreas de la ciencia para entender la naturaleza de cada uno de los constituyentes de la materia, de cada uno de los objetos que nos rodean, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es indispensable, sí, recurrir a las diferentes aproximaciones, a los diferentes modelos, sí, a las diferentes áreas de la ciencia que nos permita entender no solo, pues, el comportamiento físico, químico y biológico de todas estas estructuras complejas, sino también tenemos que incorporar áreas como las áreas de ciencias sociales, ¿sí?, las ciencias, las humanidades, para poder entender el comportamiento, pues, de estos seres, ¿sí?, y que impactan directamente en nuestro entorno, y ese entorno es lo que nosotros conocemos como medio ambiente, y que como parte de ese medio ambiente, pues coexistimos, lo modificamos, tratamos de adaptarlo a nuestras necesidades, ¿sí? Y entonces el hacer una descripción completa de todos estos sistemas, pues resulta prácticamente imposible. Afortunadamente hay gente que se dedica a entender cada uno de estos niveles de complejidad desde su esquina, ¿sí? Y bueno, tratar de juntar toda esta información en un solo marco, pues resulta imposible, y a lo mejor ni siquiera debe de ser necesario, ¿no? Cada contribución es indispensable, es importante. Así que, en particular, yo me voy a enfocar a una descripción de complejidad más desde un enfoque físico, pero vamos a ver cómo ese enfoque también es necesario para poder comprender de qué manera se comporta el medio ambiente que nos rodea, ¿no? O de qué manera podemos coexistir con ese medio ambiente, y cómo podemos minimizar el impacto que podemos tener al medio ambiente, ¿no? Entonces, ahora sí, cuando el doctor Luis González me invita a dar la charla, me dice, oye, me gustaría que nos hablaras sobre complejidad. Y lo primero que vino a mi mente fue, bueno, yo puedo hablar de complejidad desde una perspectiva de la física, ¿no? Después me puso un grado de complejidad, válgase la redundancia, mayor, porque me dice, oye, nos gustaría que nos hablaras de complejidad y de medio ambiente. Y fue ahí donde me puse a pensar, bueno, y cómo puedo hablar yo del medio ambiente desde una perspectiva de la física. Entonces, voy a tratar de dar una interpretación muy personal, ¿sí? No, seguramente cualquier otro colega con mi formación tiene una idea completamente diferente a la mía, pero espero que quede claro, y si no, pues podemos discutir posterior a la charla algunas otras opciones sobre lo que sería la complejidad y medio ambiente desde una perspectiva de la física, ¿no? Entonces, primero lo que hice fue ir a investigar, ¿sí?, cuál es el origen, ¿sí?, o la definición etimológica de la palabra complejidad. Y entonces es una palabra de origen latino, proviene, como pueden leer aquí en la diapositiva, proviene de la palabra complectere, ¿sí?, y la raíz, cuya raíz plectere significa trenzar y enlazar, ¿sí? El prefijo com, sí, es lo que le añade el sentido de la dualidad de estos dos elementos opuestos que se enlazan íntimamente, pero sin anular su dualidad. ¿Esto qué significa? Bueno, la palabra complejidad, ¿sí? Lo que nos quiere decir, de acuerdo a su definición etimológica, es que podemos tener nosotros dos o más perspectivas de aquel fenómeno que nosotros queremos entender o que quisiéramos de alguna manera comprender, ¿no? Y que puede ser fenómenos que pudieran parecer aislados, pero que vamos a ver más adelante que podrían tener alguna relación entre ellos, ¿no? Sin embargo,
si uno empieza a tratar de explorar un poquito más acerca de la definición o la idea que tenemos sobre complejidad, pues tenemos que preguntarnos qué nos dicen el sentido común y la experiencia. Hice un pequeño ejercicio, ¿sí? Platicando con gente que no está metida en el ámbito científico para tratar de entender qué es lo que ellos comprenden con el concepto de complejidad, ¿sí? Y usualmente complejidad pues lo asocian a algo que es difícil, ¿sí? Algo que no es tan simple, ¿sí? Sin embargo, aquí vamos a ver más adelante que complejidad sí tiene un sentido mucho más extenso, ¿no? Podemos nosotros tener sistemas sistemas naturales o sistemas físicos o aquellos sistemas que forman parte del medio ambiente que tienen una estructura compleja. Sin embargo, podemos aplicar mucho de las leyes de la naturaleza para poder entender ese tipo de estructuras complejas, lo cual significa que aunque sean complejas, sí, nosotros aún así podemos entender su naturaleza, ¿no? Muy bien, entonces eso es nada más la definición de la palabra complejidad, ¿sí? Y lo cierto es que esta palabra se utiliza en diferentes campos de la investigación, como la filosofía, la epistemología, también la encontramos evidentemente en la física, en la biología, la sociología, la informática, en matemáticas. Yo creo que las matemáticas es la primera aplicación del concepto de complejidad. Sí, también hoy en día en las ciencias de la información y de la comunicación encontramos el uso del concepto de complejidad. Y lo cierto, sí, es que la palabra complejidad tiene importantes sesgos diferenciadores según el dominio en consideración, ¿sí? Yo creo que, por ejemplo, en las ciencias exactas, el concepto de complejidad sí está directamente asociado a lo que es difícil de alguna manera de entender, ¿no? Pero vamos a ver aquí más adelante que no necesariamente es algo que sea difícil de entender. Muy bien, y entonces, dado que existen diferentes áreas del conocimiento, ¿sí? Que hacen uso del concepto de complejidad, ¿sí? Cuando uno une esas áreas del conocimiento con el concepto de complejidad, surgen lo que hoy en día se conoce como ciencias de la complejidad. Y vean cómo traté de englobar en esta diapositiva la idea de que las ciencias de la complejidad sí tienen un carácter muy diverso. Podemos ver incluso que tienen un impacto en salud, en las artes, en las neurociencias, ¿sí? También tienen un impacto directamente en las ciencias sociales. Hoy en día hay un concepto o un área de investigación muy activa que tiene una implicación directa con complejidad y es lo que se conoce como biología de sistemas, ¿sí? Recordemos que se dice que la biología es hoy en día o en este siglo es, así como la física fue la ciencia del siglo XX, entender a la biología pues va a ser o es el reto actual del siglo XXI, ¿no? Y forma parte de las ciencias de la complejidad. ¿Ok? Y por supuesto también aparecen la física y el medio ambiente y pues todas ellas de alguna manera están entrelazadas. De hecho, la idea esencial detrás del concepto de complejidad es tratar de encontrar esos lazos, esas interconexiones que existen entre todas estas áreas del conocimiento, ¿sí? Y que nos permiten sobre todo resolver problemas que son fundamentales, ¿no? Por eso es que de alguna manera entender la complejidad, asociarla a fenómenos del medio ambiente y utilizar otras herramientas u otras áreas de la ciencia para poder resolver un problema es lo que hoy en día hace la ciencia, ¿no? Y bueno, añadirle el adjetivo de complejidad, sí, lo hace aún más interesante. ¿Ok? Muy bien. Ahora, cuando uno habla de complejidad, es imposible no hablar de los fenómenos emergentes. ¿Y qué significan fenómenos emergentes? Voy a tratar de explicarlo con un ejemplo, ¿no? Y es un ejemplo que me llega al corazón porque además yo me dedico al área de la termodinámica y tradicionalmente, o a lo que se conoce como el área de la termodinámica molecular, ¿sí? Y déjenme explicarles lo siguiente. ¿Sí? Cuando uno imparte cursos en física, ¿sí? Uno le enseña a los estudiantes
que todo lo que nos rodea, todo lo que observamos en la naturaleza, depende de lo que en física se define como interacción, ¿sí? O potencial de interacción, que es de qué manera dos objetos, de acuerdo a sus propiedades físicas, se pueden llegar a comunicar a la distancia. Y esos potenciales de interacción o esa interacción, ¿sí? Resultan ser fundamentales. Son tan fundamentales que nos permiten describir desde la escala microscópica hasta la escala macroscópica el comportamiento de la materia. Lo interesante de estos potenciales de interacción o de esta interacción es que en realidad no dependen de la temperatura. Y la temperatura es un concepto, ¿sí? Con el que pues prácticamente nacemos, ¿no? Desde niños estamos asociando a la temperatura, ¿sí? De los objetos como una medida de que algo está caliente o que algo está frío, ¿no? Ahora, ¿qué significa temperatura? Si la temperatura en realidad, ¿sí? No aparece, por ejemplo, en una descripción de las interacciones fundamentales de la física, no aparece explícitamente en las interacciones, ¿no? Bueno, por ejemplo, si volvemos al caso de los átomos, si nosotros vemos un solo átomo a lo mejor no nos dice mucho. Evidentemente podemos explorar las propiedades de un átomo si aplicamos todas las leyes de la mecánica cuántica. Pero ¿qué pasa ahora si más de un átomo interactúa con otros átomos, ¿no? Entonces déjenme ponerles un video donde ahora vemos muchísimos átomos que empiezan a interaccionar entre ellos. Vean, hay lo que se conoce como fuerzas de contacto. Entre ellos no se pueden traslapar, lo que significa que no pueden ocupar la misma región del espacio, ¿sí? Sí, y vemos técnicamente cómo esos objetos o estos átomos chocan, colisionan, se transfieren energía. Bueno, y la rapidez con la cual están transfiriendo energía, como lo hacen entre todos ellos, ¿sí? Como emergen lo que se conocen como fenómenos colectivos. Sí, los fenómenos colectivos simplemente es cómo de la interacción entre muchos cuerpos, la interacción entre muchos objetos, ¿sí? Emerge la colectividad, y esa colectividad puede dar origen a nuevas cantidades físicas, como en este caso la temperatura. Así que este fenómeno colectivo que da origen a la temperatura está inherentemente asociado al concepto de complejidad, ¿sí? Porque si otra vez regresando al ejemplo de un solo átomo quizás no nos dice mucho acerca de la temperatura e incluso ni siquiera tendría sentido hablar de la temperatura de un átomo, pero sí tiene sentido ya hablar de la temperatura de un sistema que está compuesto por muchos átomos, porque los átomos, como vemos aquí en el video, interactúan entre sí, colisionan, se transfieren energía, se transfieren lo que en física llamamos momento lineal, y entonces esa rapidez con la cual se transfieren energía a los átomos cada vez que están colisionando, ¿sí? Da origen al concepto de temperatura, que es un fenómeno emergente que surge directamente de la complejidad y de la colectividad. Entonces, cuando uno habla de complejidad en física, lo asocia directamente a fenómenos que surgen o que emergen de la colectividad. ¿Ok? Entonces, esa es la interpretación de complejidad desde el punto de vista de la física, pero también la complejidad es inherente a la naturaleza. Y aquí les quiero poner un ejemplo de lo que se conoce como el movimiento browniano. Y el movimiento browniano o la descripción del movimiento browniano se la debemos a varios actores o a varios científicos, ¿sí? De principios del siglo XX, entre ellos Albert Einstein. Por eso les digo que las contribuciones de Albert Einstein a la ciencia fueron impresionantes, ¿no? Y él fue uno de los primeros que describió la naturaleza de este movimiento, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver en el video que les voy a poner a continuación. Y este movimiento es uno de los paradigmas que existe en la física y que da origen al concepto de difusión. Y me gustaría que se lleven en la cabeza la idea de difusión, porque vamos a ver cómo cuando asociamos complejidad al medio ambiente, los procesos difusivos son fundamentales, ¿no? Para poder entender el impacto que tiene prácticamente el hombre sobre el medio ambiente. O la naturaleza sobre todo lo que constituye el medio ambiente. Entonces, el movimiento browniano, les voy a poner aquí el video, ¿sí? El movimiento browniano fue observado
por Robert Brown, por eso lleva el nombre de movimiento browniano, cuando él observó partículas de polen sobre agua, ¿sí? Y él observó que las partículas de polen se movían con un carácter, vamos a llamarle así, estocástico, como si no pudiéramos nosotros aplicar las leyes, vamos a llamarle así, las leyes clásicas de la física para describir el movimiento de este objeto. De hecho, la primera interpretación de Robert Brown sobre el movimiento browniano fue que estas partículas de polen tenían vida, ¿no? Porque él veía ese movimiento errático o ese movimiento estocástico. Aquí lo voy a repetir nuevamente, ¿no? Entonces, imagínense tratar de describir la naturaleza de ese movimiento, ¿sí? Pues era complicado, no se comprendía o no se podía utilizar en ese momento las leyes de Newton para poder entender ese proceso, ¿no? Entonces, la gente empezó a preguntarse, bueno, ¿qué es lo que da origen a ese movimiento? ¿Sí? Y ese movimiento, tradicionalmente o hoy en día, lo llamamos como proceso difusivo, ¿sí? O difusión de esta macromolécula, y es sumamente importante para lo que vamos a discutir más adelante. En realidad, hoy en día se sabe, para poder entender la naturaleza de este objeto, ¿sí? Este video lo puse a propósito de esta manera. No estoy poniendo toda la información explícita que da origen a este movimiento. Y de una vez les digo, este movimiento sí se puede explicar en términos de las leyes clásicas de movimiento, en términos de las leyes de Newton, las leyes que nos enseñan desde la secundaria, que describe el movimiento de un objeto. Ahora, ¿por qué aquí aparece el objeto de esta macromolécula? Perdón, el movimiento de esta macromolécula parece ser errático. Bueno, lo que no estoy mostrando en este video, y lo voy a mostrar en la siguiente diapositiva, ¿sí? Es que existen objetos todavía muchísimo más pequeños que esta macromolécula que le transfieren energía a esta macromolécula. ¿Y quiénes son esos objetos? Bueno, recuerden, en el experimento de Robert Brown les dije, Robert Brown observó partículas de polen suspendidas en agua. Lo que no estoy metiendo aquí es la información de las moléculas de agua. ¿Por qué no las estoy metiendo aquí? Porque imagínense, en un microscopio convencional nosotros no somos capaces de observar las moléculas de agua. Son tan pequeñas que nuestro microscopio no tiene la resolución suficiente como para poder observar las moléculas del agua. Si yo pudiera observar, si yo tuviera un microscopio con una muy alta resolución que me permitiera observar las moléculas de agua, lo que yo estaría viendo es que esas moléculas de agua interactúan entre sí, chocan con esta macromolécula, y esos choques y esa transferencia de energía, ¿sí? Otra vez volvemos a la definición de colectividad, ¿sí? Entonces emerge de la colectividad, de la interacción entre estas moléculas de agua y su choque con la macromolécula, emerge un fenómeno colectivo, y ese fenómeno colectivo le denominamos difusión, o fue lo que Robert Brown en aquel entonces observaba, que el polen se movía de manera errática, porque lo que él no podía observar era la estructura compleja de las moléculas de agua que estaban golpeando la superficie de esta macromolécula. Así que si nosotros aplicamos las leyes de la física, utilizamos herramientas computacionales, hacemos ciencia computacional, reconstruimos, vamos a decirlo así, lo que Robert Brown había observado de manera parcial en sus experimentos, metemos las moléculas de agua y lo que veríamos es esas, alcanzan a ver ahí en el video, esas pequeñas esferitas colisionando entre ellas y cómo colisionan con la macromolécula, ¿sí? Y aquí en el modelo computacional hicimos que las moléculas de agua, ¿sí?, siguieran las leyes clásicas de movimiento, las leyes de la física, ¿sí?, y vean cómo esos choques con la macromolécula le imparten ese movimiento, vamos a llamarle así, errático, ¿no?, a la macromolécula. En realidad, no es que le imparta un movimiento errático, en realidad es que el objeto o la macromolécula que nosotros estamos viendo, por ejemplo, que veíamos en este otro video, ¿sí?, en realidad está recibiendo múltiples choques en todas las direcciones de las moléculas de agua, emerge el fenómeno colectivo, y entonces para nuestra interpretación, para nuestros ojos, lo que estamos viendo es un movimiento errático, ¿no? Y eso es normal,
¿sí? Y eso va a ocurrir constantemente cuando nosotros queremos describir a la naturaleza, va a emerger esta complejidad. ¿Por qué? Porque no tenemos todas las herramientas necesarias para observar a la materia o a la naturaleza en sus diferentes escalas. ¿Sí? Por ejemplo, no tenemos hoy en día un aparato que nos permita observar los átomos y la misma mecánica cuántica nos prohíbe, nos dice que hay una restricción para observar a los átomos, ¿no? Hoy en día no tenemos esa tecnología. Seguramente en los años venideros se van a construir nuevas tecnologías que nos van a permitir resolver a la materia a diferentes escalas de longitud y a diferentes escalas de tiempo, y entonces sí vamos a poder observar de manera directa, como lo hiciéramos con nuestros ojos, la presencia de todos esos objetos que le imparten complejidad a la descripción de la naturaleza, ¿no? Entonces espero que haya quedado claro que de la colectividad, en este caso de la colectividad de las moléculas de agua, estamos viendo este proceso, ¿sí? Y es un proceso difusivo. A los procesos de esta naturaleza también se le conocen como transporte, ¿sí? Y transporte porque, si se dan cuenta, la macromolécula está siendo dirigida o está siendo transportada en diferentes regiones del espacio, ¿sí? Y eso se le conoce como proceso difusivo, ¿sí? Entonces, nada más para enfatizar, la complejidad está directamente asociada a los fenómenos emergentes, ¿sí? Brown, Einstein, en aquella época, pues veían un fenómeno emergente, que es lo que hoy conocemos como el movimiento browniano, y pues surge de la colectividad, ¿sí? Así que la colectividad, que está íntimamente relacionada con la complejidad, da origen a este tipo de procesos, ¿no? Y uno se puede preguntar, ¿sí? ¿Por qué es importante? Bueno, regresando a la invitación del doctor Luis González, ¿sí? Cuando me dice, bueno, además de que nos hables de complejidad, nos gustaría que nos hables de la importancia de la complejidad y el medio ambiente, ¿no? Y es ahí donde en realidad me puso en jaque Luis, porque dije, bueno, ¿y qué puedo hablar yo acerca del medio ambiente? Bueno, hice un poco la tarea, empecé a investigar lo que habían hecho diferentes comunidades científicas cuando se trata de hablar de complejidad y medio ambiente. De lo que alcancé a leer, ¿sí? De lo que pude investigar, me llamó muchísimo la atención que el concepto de complejidad, cuando se le agrega o cuando se trata de investigar sus aplicaciones al medio ambiente, me di cuenta que la gran parte del trabajo de investigación que hace la gente sobre medio ambiente y complejidad lo asocia directamente a la crisis ambiental. ¿Qué significa esto? Bueno, pues nosotros mismos, las personas, los humanos, formamos parte de nuestro medio ambiente, somos parte del medio ambiente, pero no nada más nosotros, sino también todo aquello que nos rodea, y todo aquello que nos rodea, pues es toda la flora, toda la fauna, ¿sí? Que de alguna manera coexiste con nosotros y que, debido al desarrollo socioeconómico, ¿sí? de la humanidad, afectamos y ponemos, actualmente hemos puesto en crisis, ¿no? Entonces, mucho de lo que encontré en la literatura tiene que ver con lo que la gente le denomina la crisis ambiental o la degradación ambiental. Lo interesante, y lo puse aquí nada más como algo bastante interesante para mí, encontré que la degradación ambiental la definen como la muerte entrópica del planeta, ¿sí? Y lo resalto aquí en rojo porque en termodinámica, les comento, es el área de investigación en la que yo desarrollo, ¿sí? El concepto de entropía es sumamente importante. De hecho, el concepto de entropía está íntimamente ligado con el concepto de temperatura, y la temperatura, como traté de explicarlo anteriormente, pues es un fenómeno emergente, y los fenómenos emergentes están íntimamente ligados con el concepto de complejidad. Me llamó muchísimo la atención que en este contexto de medio ambiente o de crisis o degradación ambiental se le asocia el concepto de muerte entrópica del planeta, ¿no? Ojalá que hubiera la oportunidad de discutir más adelante lo que es la entropía en sus diferentes contextos, así como complejidad tiene diferentes acepciones de acuerdo a la ciencia que la está considerando. También el concepto de entropía ha tenido una diversificación
bastante interesante en diferentes áreas del conocimiento. Entonces, me llamó muchísimo la atención, es un aspecto bastante fortuito haberme encontrado el concepto de muerte entrópica del planeta, ¿no? Como sinónimo de crisis ambiental. Pero bueno, no voy a hablar de esa crisis, ¿sí? Yo creo que pudiéramos, sí es importante, como bien lo dijeron al principio, tanto en la presentación como el doctor Luis González Plasencia, sí comentaba acerca del impacto que existe hoy en día sobre el medio ambiente. De eso no voy a hablar a detalle, pero sí es importante que veamos de qué manera unir complejidad con medio ambiente, ¿sí? Lo podemos construir desde un enfoque o una perspectiva de los procesos difusivos, ¿no? Los mismos procesos que describió Einstein y Brown a principios del siglo XX para entender cómo esa partícula de polen, ¿sí?, tenía ese movimiento estocástico, nos pueden ayudar a entender gran parte del impacto que se puede tener o que puede tener la sociedad sobre el medio ambiente, ¿no? Muy bien. Y entonces voy a tratar de ponerlo en perspectiva, ¿no? Cuando hablamos de complejidad y medio ambiente, yo entiendo que debe haber muchísimas vertientes dependiendo del enfoque. Sí, ese es un enfoque, les repito, de la física y en particular de los procesos difusivos. Pero los procesos difusivos no nada más tienen que ver con el movimiento de ese polen que está inmerso en una solución acuosa, en este caso agua, ¿no? Los procesos difusivos los podemos ver a todos los niveles. Vemos procesos difusivos a niveles de las personas, de los animales, de las moléculas, de las biomoléculas, de las bacterias y principalmente de los virus, ¿no? Aquí puse nada más 3 ejemplos representativos. Vean, sí, cómo hay una infinidad de autos sobre esta avenida, el mismo metro, ¿sí? Y lo único que nos está diciendo esta imagen es que todos estos individuos se están difundiendo o se están transportando desde una dirección a la otra, ¿no? Entonces es muy normal, las personas, vamos a llamarlo así, se difunden en las ciudades o se transportan entre diferentes ciudades, viajan también en aviones, ¿sí? Y eso afecta considerablemente el medio ambiente, es sumamente importante. Pero la naturaleza también hace uso de estos procesos para poder existir, ¿sí? O para poder sobrevivir. Un ejemplo que estoy colocando aquí también en esta foto es cómo las abejas, al difundirse, al transportarse sobre diferentes flores, polinizan, y eso permite pues que la naturaleza sea tal cual la conocemos hoy en día, ¿no? Entonces, gracias a los procesos difusivos de estos animales, ¿sí?, es que nosotros tenemos una gran biodiversidad. Pero no nada más a nivel, digamos, de las abejas, también podemos encontrar muchos ejemplos donde, por ejemplo, las mariposas monarcas sabemos que se difunden o viajan desde Canadá hasta México, ¿sí? Y ese también es otro ejemplo de un proceso difusivo que también es sumamente importante, ¿sí?, para la naturaleza. Otro ejemplo de proceso difusivo, pues son las proteínas. Las proteínas sabemos que también son esenciales para la sobrevivencia de cualquier ser vivo, ¿sí? Y también las proteínas se difunden, también experimentan estos procesos difusivos. Si no tuvieran o si no llevaran a cabo ese tipo de procesos, pues simplemente no estaríamos aquí hablando de procesos difusivos y su impacto sobre el medio ambiente. De hecho, por ejemplo, esta es una proteína que se utiliza, se modeló computacionalmente y es una de las proteínas que se utiliza para desarrollar fármacos, ¿sí? Y hoy en día, por ejemplo, uno consume esos fármacos. Cuando los consume, ¿sí?, el medicamento viaja o se transporta a lo largo del torrente sanguíneo y, bueno, otra vez, los procesos difusivos son sumamente importantes para poder entender el transporte de los fármacos en el cuerpo humano, ¿no? Entonces, vean, aquí traté de ejemplificar con estos 3 casos muy simples de qué manera los procesos difusivos impactan fuertemente en el medio ambiente, cómo son importantes para nosotros y, por supuesto, entender el grado de complejidad pues resulta muy pertinente, ¿no? Muy bien. Ahora, me gustaría platicarles un ejemplo de complejidad y medio ambiente. Ese es un ejemplo que a mí me gustó muchísimo.
Es además una contribución mexicana, ¿sí? Y les platico brevemente lo que hicieron estos colegas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en colaboración con colegas también de España, ¿no? Del Departamento de Física de la Universidad de Santiago de Compostela en España. A mí me pareció algo muy interesante porque enmarca muy bien lo que es complejidad, ¿sí? Con medio ambiente. Entonces, ellos encontraron, bueno, ustedes saben, también cuando uno siembra, ¿sí? La siembra, el éxito de la cosecha, pues va a depender que lo que nosotros estemos sembrando no llegue a alguna plaga, ¿sí? Y mate lo que sembramos, ¿no? Entonces, en México, pues en particular, pues nos encanta hacer salsas, ¿sí? Se siembra mucho chile para poder hacer las salsas. Y estos sembradíos pueden tener problemas con ciertos patógenos o con ciertas bacterias. ¿Sí? La manera en la que tradicionalmente en el campo se trata de eliminar estas plagas, pues es poniendo algunos desinfectantes, ¿no? ¿Sí? Agregándoles algunas soluciones al plantío que no permita que se acerque el bicho y que llegue a infectar a la planta, ¿no? Eso tiene sus consecuencias muy importantes porque lo que también se le está agregando para que el bicho no llegue a las plantas puede afectar el crecimiento también de lo que estamos sembrando, ¿sí? También puede ser dañino para quien consume el producto, ¿sí? Entonces, estos colegas detectaron o proponen una estrategia para evitar que el bicho que está infectando al sembradío realmente se propague. Miren, tradicionalmente lo que hacen los bichos, ¿sí? Y eso era algo que yo no sabía y me pareció muy interesante, el bicho también se transporta entre las diferentes plantas y un mecanismo de transporte de los bichos es a través de estos procesos difusivos, los mismos que ejemplifiqué aquí, que realizan las personas, que realizan las abejas o que realizan las proteínas. Los bichos o las bacterias que infectan, ¿sí? Que infectan a los sembradíos, también utilizan el mismo esquema. Cuando las personas siembran formando una estructura muy regular que tiene cierta complejidad. Y los bichos, ¿sí? Se dieron cuenta estos colegas que estas bacterias aprovechan estas estructuras complejas porque les favorece su difusión a lo largo de cada una de las plantas. Entonces, los colegas propusieron que en lugar de tener un sembradío con una estructura compleja regular, proponen un mecanismo para cortar ese proceso difusivo, ¿sí? Hicieron un estudio para cuando la gente siembra chile serrano, chile de árbol y chile poblano, ¿sí? Y estos chiles son susceptibles a esa bacteria que aparece ahí, que se llama Phytophthora, ¿sí? Y esta bacteria utiliza esos caminitos que forman los sembradíos para poder difundirse y propagarse, ¿no? O transportarse. Lo que propusieron estos colegas de la UAP fue, vamos a romper ese camino, ¿sí? Le vamos a decir a la gente que en lugar de que siembre los chiles con esa estructura compleja, cambie el grado de complejidad del plantío para impedir que esta bacteria se propague de manera eficiente. Y eso va a ayudar a que en lugar de agregarle tantos desinfectantes a las plantas, para que el chile crezca con desinfectante que puede dañar su propio crecimiento y que puede dañar también a la persona que consume el chile, ¿no? Entonces propusieron una estrategia de cambiar la estructura compleja en la cual se sembraba el chile y sus resultados mostraron que técnicamente interrumpiendo el camino, interrumpiendo el camino que sigue la bacteria de acuerdo a la forma en la cual plantan el chile, ¿sí? Fue tan eficiente que la bacteria ya no tuvo la posibilidad de difundirse a lo largo de la red que forman las plantas, ¿no? Interrumpieron ese proceso únicamente cambiando la forma en la cual se estaba sembrando cada uno de los chiles. Y a mí me pareció estupenda esa estrategia porque minimiza el uso de antibacteriales, ¿sí? Porque promueve que prácticamente crezcan los chiles sin agregarle ninguna solución
que pudiera resultar dañina al mismo plantío, ¿no? Y eso simplemente haciendo uso de complejidad, ¿sí? De los procesos difusivos que nos permiten manipular o cambiar vamos a decirlo así, manipular técnicamente la forma en la cual las bacterias, ¿sí? o este bicho se difunde a lo largo de la red que forman las plantas de chiles. Entonces, me pareció sumamente interesante esta aplicación. Yo supe de este artículo hace un par de años, ¿sí? Porque más o menos las líneas de investigación que se desarrollaron ahí son similares a las que yo he trabajado los últimos años, pero me pareció un bonito ejemplo de cómo, entendiendo el grado de complejidad a la hora de plantar, ¿sí? Nos permitía entender, ¿sí? Cómo se transfieren estos patógenos en las plantas de chiles y sobre todo cómo impedir que estos patógenos lleguen a matar la planta. ¿Ok? Entonces, me pareció algo sumamente interesante, adecuado para entender de qué manera los procesos difusivos sí impactan directamente en nuestro medio ambiente, ¿no? Y bueno, como última aplicación y que tiene que ver con lo que hemos estado discutiendo con la invitación original del doctor González Plasencia para discutir acerca de complejidad y medio ambiente y sobre todo ahorita en esta época de la pandemia, ¿sí? Déjenme platicarles algo de lo que hemos estado desarrollando los últimos meses, ¿no? Nosotros, algunos profesores de la Universidad de Guanajuato, nos dimos a la tarea de buscar o de desarrollar algunas propuestas que ayudaran a mitigar la propagación del COVID-19, ¿no? Entonces, pues somos físicos, ¿sí? Y nos hicimos la pregunta de si podemos modelar la propagación del COVID como un proceso complejo difusivo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea detrás de esto? Imagínense una persona que estornuda, que está en contacto con otro individuo. El estornudo lleva secreciones que pueden llegar a tener una carga viral, ¿sí? Y pues evidentemente esa carga viral puede llegar a infectar al otro individuo sano, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros modelar este proceso, ¿sí? Que tiene su complejidad y que evidentemente va a afectar nuestro medio ambiente, ¿no? Entonces, los físicos tradicionalmente lo que hacemos es, pues, asumir la aproximación de la vaca esférica, ¿no? ¿Eso qué significa? Sí, nosotros supusimos, imagínense aquí en el video que pueden ver, ¿sí? Que las esferitas verdes son los individuos que de alguna manera interactúan, ¿sí? Por ejemplo, nosotros que vivimos en una sociedad, que vivimos en una ciudad, tenemos una alta probabilidad de interactuar, en este caso con estudiantes, con nuestros vecinos, ¿sí? Cuando vamos al supermercado o cuando vamos a algún centro comercial, tenemos la posibilidad de interactuar con otros individuos. Imagínense que las partículas verdes que están aquí son las secreciones que prácticamente arrojan cualquier persona a la hora de hablar o cuando nos saludan o cuando nos abrazan y que pueden llegar a tener una carga bacterial o una carga viral, ¿no? Entonces, nosotros podemos desarrollar las mismas, computacionalmente hablando, podemos resolver las mismas leyes de movimiento, ¿sí? Que ocupamos para describir átomos y moléculas, las podemos utilizar para describir la manera en la cual interactuamos los individuos que pueden llevar una carga viral, ¿no? Ponemos esas leyes de movimiento en la computadora, resolvemos el sistema y nos preguntamos de todos estos individuos, por ejemplo, las esferitas verdes, cuando interactúan, ¿es posible que exista la transmisión o no es posible que exista la transmisión? Y si una vez que un individuo fue infectado por un individuo que previamente enfermo, ¿sí? ¿Cuál es el protocolo que nosotros vamos a introducir? Si el individuo se aísla, va al hospital, si se le agrava la enfermedad y el individuo se muere. Todas estas constricciones o todas estas reglas, ¿sí? Las podemos poner en las leyes de movimiento, ¿sí? Y nos preguntamos si la solución a esas leyes de movimiento realmente nos dan la fenomenología para poder entender de qué manera se propaga el COVID. Pues bueno, acá en la gráfica que ven en la parte inferior de la diapositiva, ¿sí? Es un ejemplo de cómo los individuos se pueden ir infectando conforme pasa el tiempo. Los individuos de una ciudad, por ejemplo, aquí en este caso utilicé la densidad de habitantes de la ciudad de León, ¿sí? Los puse a interactuar de acuerdo a esas leyes del movimiento, introduciendo
procesos difusivos, los mismos procesos difusivos que describí anteriormente acerca del polen inmerso en agua, ¿sí? Y vean cómo los resultados que me arrojan las leyes de movimiento, que en principio son las leyes de movimiento de la física para objetos inanimados, me dan un comportamiento muy similar a las curvas de infección que vemos reportadas diariamente en los noticieros, ¿no? Este nada más es un ejemplo de que este tipo de modelos, ¿sí?, nos permiten entender lo complejo del proceso, ¿sí?, que impacta directamente en nuestro medio ambiente. ¿Por qué? Porque pues mientras más individuos se estén infectando, sí, va a haber desafortunadamente más muertes, sí, esto puede ocasionar un problema serio de salud que no nada más afecte al entorno inmediato, sino que puede llegar a afectar a diferentes escalas socioeconómicas, sí, lo que suceda en nuestro país, ¿no? Entonces, lo puse a manera de ejemplo para, de alguna manera, incluir el objetivo principal de la charla, de hablar sobre complejidad. Vean cómo aquí emergen de manera natural estos fenómenos colectivos. La colectividad emerge pues del hecho de que somos personas y las personas de manera natural somos sociables, interactuamos, ¿sí? Y cómo esas interacciones afectan nuestro entorno, nuestro medio ambiente y que pueden dar origen a esos procesos difusivos, ¿sí?, que tienen como consecuencia de que nos podamos enfermar si no tomamos las medidas adecuadas, ¿no? Entonces, es lo que les quería platicar, utilizando un enfoque de complejidad para un físico y cómo esto impacta directamente en el medio ambiente, ¿no? Y ya para cerrar mi contribución, ¿sí? Y espero que haya quedado claro de qué manera veo la complejidad, ¿sí?, cómo impacta esta en el medio ambiente. Me gustaría resumir nada más con este meme que dice que a veces la ciencia es más arte que ciencia y mucha gente no entiende eso, ¿no? Es cierto, la ciencia es arte, ¿sí? Y bueno, aquí lo resumo brevemente con esta reflexión y sobre todo porque esto tiene un impacto fuerte en nuestra idea de complejidad, ¿sí? En física, bueno, yo resumo a la física como el arte de descubrir leyes de escalamiento. Usualmente la complejidad en física está asociada con estas leyes de escalamiento, ¿sí? Cómo podemos establecer relaciones universales entre cantidades físicas, ¿sí? Y cómo podemos emplear analogías o mapeos entre fenómenos físicos para poder entender fenómenos que tienen una complejidad mayor. Por ejemplo, el proceso de propagación de la infección del COVID-19, ¿no? Entonces, vean, prácticamente puse o traté de utilizar las leyes de la física que emergen por la colectividad, por la complejidad y que nos permiten entender los procesos difusivos, cómo estas analogías nos ayudaron a entender también un fenómeno que es altamente relevante como el proceso de infección del coronavirus, ¿no? Entonces, espero que haya quedado claro el enfoque, ¿sí? Son bienvenidas las preguntas, todo lo que quieran comentar al respecto, sí, trataré de responderlo. Muchas gracias. Perdón, me he quedado con el micrófono en mudo. Perdón. Gracias de nuevo por el seminario. Ya después te digo otras cosas que estaba diciendo ahí, pero mientras me quedo con uno de los comentarios. Gracias, aquí también veo los colegas del chat. Sí. Aquí en StreamYard. María Lourdes Artea Castañeda nos dice con respecto a los procesos de difusión, ¿existe el equilibrio? Y si es así, ¿la pérdida de este equilibrio podría tener un efecto negativo en el ambiente?
Sí, a ver, bueno, en física nosotros hablamos de equilibrio y de procesos fuera de equilibrio. Y, por ejemplo, el equilibrio es cuando ya no cuando las variables físicas que describen a un sistema ya no dependen del tiempo. Y eso sucede cuando ya no se le está inyectando energía al sistema, ¿no? Y cuando me refiero a inyectar energía es de carácter externo, que haya algún mecanismo externo que le dé energía al sistema, ¿no? Fuera de equilibrio es cuando fluye constantemente esa energía, ¿sí? Y se le está dando energía al sistema y entonces las variables que describen al sistema siguen cambiando en el tiempo, ¿no? En el caso de los seres vivos, ¿sí? En el caso del medio ambiente, evidentemente el medio ambiente o los individuos que forman el medio ambiente, ¿sí? Reciben energía porque pues, consumimos alimentos, ¿sí? Y también desechamos materia, ¿no? Entonces es un proceso de no equilibrio, ¿sí? En ese sentido, podemos decir que aunque el proceso que describe a los individuos en un medio ambiente son de no equilibrio, tratamos de mantener un equilibrio en ese ciclo. Entonces, son dos aspectos diferentes o son dos ideas diferentes de equilibrio, ¿ok? Para un físico, equilibrio es, como lo expliqué en la primera parte, seguramente en cuestiones del medio ambiente, mantener el equilibrio significa mantener ese ciclo, ¿no? Y que ese ciclo sea bastante estable, ¿no? Que no haya alteraciones significativas. Pero son dos aspectos diferentes. Muy bien. En ese sentido, creo que uno de los temas o de los conceptos que manejaste más importante, y me gustaría volver un poquito a él, es el de la muerte entrópica sí. del planeta, ¿no? Creo sí. que tú por ahí también mencionabas que había sido como muy curioso incluso encontrarlo, ¿no? Si regresamos a alguno de los conceptos de estos tan básicos que después aprendemos en la licenciatura, por ejemplo, que la entropía es el grado de desorden. Exacto. ¿No? Este grado de desorden, quizá en este concepto, y esto te lo pregunto, ¿estaría relacionado precisamente con esos, o estaría más bien influido por esos cambios en la complejidad de todos estos subsistemas que componen el medio ambiente? ¿Cuál sería tu opinión? Sí, yo, mira, en realidad no leí demasiado al respecto de la muerte entrópica. Sí, lo que encontré tradicionalmente cuando puse junto a las palabras complejidad y medio ambiente, sí, es cómo el hombre ha modificado su entorno, su medio ambiente y cómo ha impactado, sí, su alrededor al hacer esas modificaciones drásticas, ¿no? al medio ambiente. De hecho, los textos que encontré son textos de los 80s, de los 90s, donde ya hay evidencia de que estamos afectando con este crecimiento o con esta urbanización, hemos estado afectando nuestros alrededores, ¿no? Y que esto lleva a una crisis ambiental. De ahí es donde encontré más información sobre complejidad y medio ambiente. No hice mucha investigación sobre lo que se refieren a la muerte entrópica del planeta, pero debe ser como lo mencionas, ¿no? Nosotros estamos, de alguna manera, si asociamos a la entropía al grado de desorden, que yo no estoy muy de acuerdo con esa analogía, pero posteriormente podemos platicar después, no necesariamente el aumento en la entropía está asociado a desorden, pero si lo vemos de esa manera, que el aumento de la entropía está asociado a desorden, pues es que estamos, sí, afectando la mayor parte de ecosistemas, ¿no? Y como estamos afectando la mayor parte de ecosistemas, estamos desordenando nuestro medio ambiente. Y por eso tal vez le llaman la muerte entrópica del planeta, ¿no? Ok, en este contexto, yo solamente para aterrizar una idea ahí, ¿cuál sería la entalpía? ¿No? Sí. ¿Cuáles acciones o cuáles procesos podríamos considerar la entalpía, puesto que en estos sistemas termodinámicos regularmente los intercambios energéticos suceden a esos dos grados, tanto al entrópico como al de la entalpía, ¿no? Y eso es como también lo vemos desde el punto de vista bioquímico en el metabolismo, ¿no? Claro. Para este concepto, ¿tendrías alguna idea que pudieras compartirnos cuáles procesos podrían influir en la entalpía? Híjole,
Eso es mucho, es bastante complejo porque como miembros de una sociedad, sí, las transformaciones de materia y energía son muy drásticas, ¿no? Y depende del tamaño de la población también y del gasto energético en recursos. Así que hacer una analogía de esa magnitud ahorita no la podría hacer honestamente, ¿no? A lo mejor lo que veo aquí en la ciudad de León, que es una ciudad grande, sí, podría ser relativamente fácil, pero tratar de extenderlo a todo un país o a cada situación, pues sí es bastante, ahora sí es bastante complejo, ¿no? No, yo creo que, bueno, no sé, honestamente, porque pues la entropía, o en este caso la temperatura, es la que regula el flujo entre el gasto energético y el incremento entrópico, ¿no? Tal vez sería interesante primero ver si podemos definir una especie de temperatura local para cada una de las ciudades y que eso nos dé información de lo que es el gasto energético y el incremento de la entropía. Okay. Pero sí son analogías termodinámicas bastante difíciles, ¿no? De hacer. Uh-huh. Cuando te escuchaba también en la introducción por ahí alguna parte acerca de las regularidades y de la termodinámica, es imposible no traer a la cabeza el libro de Erwin Schrödinger, ¿no? Todo esto de qué es la vida, acerca de las regularidades y las irregularidades que están relacionados con los sistemas vivos, ¿no? Que también incrementa, como bien has mencionado en tu charla, este grado de complejidad. Sí. Aquí tenemos un comentario de Edgar Ernesto Granados Betancourt. Dice: doctor Ramón, yo estudio en la DCI, espero verlo el siguiente semestre en la materia de termodinámica. Desde que leí el libro de la termodinámica de la vida de Dorian Sagan, comenzó a apasionarme la termodinámica de no equilibrio. Excelente. Saludos. Ajá. Gracias. José Andrés González te da las gracias por la charla. Él es de la Facultad de Odontología y te comenta que le pareció de gran interés el seminario. Muchas felicidades y gracias por compartirnos el conocimiento. Víctor Carrasco te comenta si podrías platicar brevemente alguna de tu experiencia realizada en investigación multidisciplinaria, detalles como qué has sido y con qué disciplinas te has relacionado, y te da las gracias de nuevo por la charla. Gracias. Sí, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de trabajar de cerca con los ingenieros químicos. Sí, los ingenieros químicos son de los colegas que más saben de termodinámica y, por ejemplo, con ellos hemos tratado de entender lo que es el concepto de un gel físico visto como un material que tiene ciertas propiedades termodinámicas y bastante exóticas. Sí, digamos, es el tipo de interacción multidisciplinaria que he tenido recientemente. También, aunque yo hago más termodinámica molecular, también he interactuado recientemente con colegas que trabajan física de semiconductores. Y lo interesante, como lo comentaba casi al final de la charla, ¿no? En física utilizamos muchas analogías. Usamos una analogía que viene del contexto de la termodinámica molecular para poder entender la formación de estructuras cristalinas en semiconductores, ¿no? Y eso era algo que nunca se había aplicado, pero que los resultados muestran que nuestras predicciones son bastante cuantitativas. Eso significa que nuestros resultados sí se pegan muy bien a las mediciones experimentales, aunque la idea venga de un área completamente diferente. Entonces, son el tipo de analogías, son el tipo de trabajos multidisciplinarios que hemos estado desarrollando los últimos años, ¿no? A mí me gustó mucho la experiencia de colaborar con ingenieros, ¿sí? Porque tienen una visión y una forma de hacer ciencia completamente diferente a los físicos o a los matemáticos o a la gente que trabaja en las llamadas ciencias exactas, ¿no? Sí, entonces es bastante enriquecedor esa experiencia. Uh-huh. Aquí nuestra amiga Margarita Martínez también dice que hace una charla muy interesante y te pregunta cómo hacer para promover las interacciones entre especialistas que hablan diferentes idiomas. ¿Hay ejemplos de tales colaboraciones en torno a algunos temas? No, de hecho, bueno,
Me parece interesante este tipo de iniciativas y que participe gente con diferentes formaciones. Yo creo que eso es bastante enriquecedor y es importante seguirlas desarrollando y motivando. Justo creo que comentaba antes de que iniciáramos la charla, comentaba que mañana va a haber una reunión, también un webinar por parte de la Universidad de Guanajuato, donde vamos a ver médicos, físicos, sociólogos, platicando de la importancia de la ciencia en la época del COVID, ¿no? Y bueno, yo creo que este tipo de discusiones con formas de hacer ciencia completamente diferentes, pues son enriquecedoras, ¿no? Y nos ayudarían a entender o a tratar de establecer al menos un lenguaje común, porque sí es muy diferente el lenguaje, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar con los ingenieros, sí, el lenguaje es completamente diferente. Ellos le llaman lo que para mí pueden ser interacciones físicas, para ellos son interacciones químicas, ¿no? Lo que para mí es una ley fundamental, para ellos es una ley emergente. Y bueno, son cosas, son lenguajes completamente diferentes propios de cada perfil, ¿no? Pero además enriquecedor. Lo interesante es cuando ya uno entiende los lenguajes, ¿sí? Las motivaciones de verlo con una perspectiva diferente, lo enriquece bastante, ¿no? Y sobre todo, es mucho más factible que un trabajo multidisciplinario pues tenga mucho más impacto y pertinencia social. Eso es importantísimo, ¿no? Porque ya ven que usualmente los físicos nos consideran con que mucho de lo que desarrollamos no tiene un impacto social inmediato, ¿no? Por el contrario, yo creo que la física es multidisciplinaria por excelencia y lo que tenemos que hacer es fomentar y promover esa multidisciplina para que haya una transferencia hacia la solución de problemas sociales lo más pronto posible. Ok, en la Víctor Manuel Piedra Mayorga te pregunta si tiene relación la teoría de sistemas con la complejidad. Sí, claro. Sí. Sí, en realidad, en esta diapositiva, perdón, en esta diapositiva no puse todas las áreas de la ciencia en las que confluye el concepto de complejidad, ¿no? Pero, bueno, un poquito ahí habla de biología de sistemas, pero podemos hablar de química de sistemas, de física de sistemas, podemos hablar en el contexto de una vez que hay objetos o sistemas formados por la interacción de muchos objetos, emergen estos fenómenos colectivos, ¿no? Y al emerger fenómenos colectivos, pues emergen estas estructuras complejas. Así que complejidad va de la mano con la emergencia de estos fenómenos colectivos. Y esto siempre se da, pues, en esos sistemas formados por muchos cuerpos. Ok. Edith Domínguez, del Laboratorio de Psicobiología aquí del CTBC de la Universidad de Tlaxcala, te comenta, los procesos difusivos pueden ser de utilidad para comprender nuestra relación con el ambiente. Considero que la degradación ambiental se debe en parte a que el ser humano no cree que sus acciones individuales tengan un impacto significativo sobre el mismo. ¿Tienes alguna opinión? Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que necesitamos clases más sólidas de termodinámica, ¿no? Para que la gente entienda que todos los procesos a los que son sometidos la materia y la energía, sí, pues siempre van a derivar en desechos. Y es importante saber cómo podemos tratar también esos desechos, ¿sí? Ya ven que como miembros de la sociedad, pues prácticamente estamos interactuando constantemente con esos procesos. Así que es importante también hacer una contribución desde la separación de la basura, ¿no? Yo creo que es algo sumamente fundamental. La separación de la basura es una de las primeras aproximaciones para tratar con los desechos y tratar de minimizar el impacto que todo esto tiene sobre el medio ambiente. Claro. Fíjate que aquí creo que otra de las cosas que seguramente ha resultado muy llamativa para el seminario es esto de lo que platicaba Edith acerca de comparar, hacer estas comparaciones de las migraciones y desplazamientos de individuos como procesos difusivos, ¿no? En realidad, esto
en la perspectiva que tú lo has manejado, es una manera común en la cual abordamos las bases bioquímicas de pues de varios procesos biológicos, ¿no? Principalmente cuestiones metabólicas o de transmisión del impulso nervioso, que también siguen perfectamente o que están basados más bien en muchos de estos procesos difusivos. Sin embargo, no sé si podría haber alguna manera de discutir este punto, que realmente cuando pensamos en muchas de estas migraciones de seres vivos, más bien se piensa como con motivaciones relacionadas con la búsqueda de alimentos, con la búsqueda de pareja, ¿no? Yo no sé si hay algún encuentro o hay algún tema de discusión entre algunos conceptos darwinianos o más bien fundamentales de la biología con estos conceptos que son meramente basados en conceptos físico-químicos muy elementales para explicar la vida, ¿no? Claro, de hecho qué bueno que lo mencionas, porque olvidé un ejemplo que para mí siempre es bastante interesante y de mucho impacto, ¿no? Bueno, sabemos, por ejemplo, que un espermatozoide tiene que fundar al óvulo, ¿cierto? Ahora, el espermatozoide y el óvulo viven en un medio acuoso. Para el espermatozoide, ese medio acuoso, vamos a llamarlo así, es altamente viscoso. La probabilidad de que se difunda y llegue a fecundar al óvulo es muy baja. De hecho, la naturaleza tuvo que inventarse un mecanismo y por eso es que el espermatozoide desarrolló el flagelo para hacer ese proceso difusivo mucho más eficiente y poder fecundar al óvulo. Entonces, es interesante, ¿no? Desde una perspectiva biológica, cómo tuvo que evolucionar el mecanismo para poder aprovecharse del medio ambiente, tomar energía y hacer que ese proceso difusivo sea mucho más eficiente, ¿no? Sí, y ese es otro impacto a otro nivel del medio ambiente, ¿no? ¿Tú consideras que entonces estas bases de termodinámica un poquito más sólidas tendríamos que expandirlas hacia otras áreas que no sean solamente, por ejemplo, química, física, algunas ingenierías? Claro, de hecho, mucho de la economía, por ejemplo, hace uso de estas teorías de la información y las teorías de la información emplean estas ideas de entropía, ¿no? Tenemos la entropía de la información y esa se utiliza constantemente para poder analizar incluso la evolución de la bolsa de valores y de lo que es la economía de diferentes países o la economía mundial, ¿no? Con este tipo de herramientas que vienen directamente de la termodinámica. Y es que es claro, la termodinámica nos dice cómo se transforma la materia y la energía, ¿no? Y la materia, pues simplemente está compuesta por objetos que interactúan, ¿no? En el momento que ya hay una interacción o una correlación entre esos objetos, emerge de manera natural la termodinámica. Entonces, digo, yo no le quise llamar a la termodinámica como sinónimo de complejidad, porque si la complejidad emerge de la colectividad, pues es lo mismo que la termodinámica. A lo mejor hay una relación íntima entre complejidad y termodinámica, ¿no? O las ideas desarrolladas detrás de la termodinámica. Ok. El ejemplo que ponías del Chile era muy bonito, ¿eh? El de la propagación, el de la contención de la plaga esta bacteriana. Sí. Es la regularidad, cuando pensamos, bueno, yo estaba pensando cuando fue tu seminario, que regularmente tenemos aproximaciones cuando pensamos en cambiar el ambiente de las bacterias o de los microorganismos, piensas en los ambientes como más próximos, ¿no? Muchas veces, o sea, todo lo que está en el suelo, pero por propiedades, no tanto por esta situación que parecía, pues nos da una muy buena idea de a qué complejidad te estabas refiriendo en la charla. Esto de cambiar el tipo de surcos o el tipo de caminos por el que accedes, eso se podría interpretar como una contención de los vectores o de la manera en cómo se están moviendo las personas o, por ejemplo, no sé, otros bichos que lleven a esas bacterias, algunos otros organismos como las aves, como algún roedor, etcétera. ¿Eso también les afecta a ellos? ¿Eso es parte de la contingencia de la que nos estabas hablando? Sí, definitivamente. Sí, se dieron cuenta que sembraban los chiles con cierta regularidad. Entonces, lo que hicieron fue cambiar esa regularidad por una estructura ya no regular, pero sí tiene cierta complejidad, porque en teoría de percolación
se denomina que tiene una dimensión fractal, o sea que lo siembran con cierta regularidad, pero no la misma que promueve que esta bacteria se propague o se difunda, afectando drásticamente el sembradío, ¿no? Entonces, rompiendo, digamos, esa estructura y generando otras, vamos a llamarle amorfas, ¿sí? Disminuye considerablemente la difusión de esta bacteria y en consecuencia la afectación de esta bacteria sobre el plantío, ¿no? Ok. Oye, Luis, también te escuché durante el seminario hacer un comentario que es muy importante acerca de la relevancia de la ciencia, ¿no? De la cultura científica para la sociedad, por ahí en alguna diapositiva. Eso te lo pregunto porque me da la impresión, después de aprender mucho de este seminario, me da la impresión que estos sistemas complejos o todo esto alrededor de esta perspectiva de la complejidad habría sido o fue muy útil en el momento en el que ocurrió el primer brote de este SARS-CoV-2, ¿no? Para comprender, porque realmente no tenías una serie de factores que te pudieran indicar una cierta regularidad en cuanto a la transmisión, en cuanto al hospedero, en cuanto a todas estas cosas que increíblemente también en muy poco tiempo ya sabemos mucho, ¿no? Pero cuando comenzó el brote, claro, estos sistemas complejos o todo este conocimiento de ahí podría darnos una muy buena guía, o seguramente dio una buena guía sobre cómo te vas a mover, ¿no? Exacto. De hecho, por ejemplo, digo, ya no quise gastar más tiempo al respecto, pero se puede, cuando lo empecé a modelar, por ejemplo, cuando se acercaban dos partículas verdes, creo que se puede ver aquí en el video, ¿sí? Cuando se acercaban dos partículas verdes, si una iba infectada, ¿sí? Ahora sabemos, por ejemplo, que existe una posibilidad como del 10% que una persona sea infectada cuando entra en contacto con alguien que ya está enfermo, ¿no? Entonces, ahí esa regularidad o esa complejidad la mete uno en las leyes de movimiento, ¿sí? Las mete como constricciones. Y lo interesante es, como resultado, son las curvas que ves abajo en la diapositiva, ¿no? Se ve claramente el comportamiento es idéntico a lo que nosotros hemos visto en diferentes países o a los datos arrojados por diferentes países. Entonces, tú lo resumiste muy bien. Al principio no teníamos mucha información, pero pasan días, vamos obteniendo información y esos mecanismos se pueden ir agregando o desechando en los modelos. Lo interesante es que el modelo es el básico, los procesos difusivos. Desde el trabajo de Einstein, que él nos enseñó cómo describir esos procesos de transporte difusivos, son las mismas reglas que ven aquí, idénticas, ¿sí? Nada más que con estas constricciones que vamos aprendiendo, como más datos vamos obteniendo. Digo, desafortunadamente requerimos esos datos para entender cómo es el comportamiento de la infección, ¿no? De la propagación de la infección. Digo desafortunadamente porque lo que queremos es que ya no haya gente que se esté infectando y que se esté muriendo a causa de esta pandemia, ¿no? Ok, ya nada más para ir cerrando, pudieras compartirnos un poco cuál es la misión y cuáles son los alcances del Laboratorio Nacional de Materia Blanda, sí, en el cual trabajas ahí en la Universidad de Guanajuato, y también un poco tu perspectiva acerca del momento que vive la física en México. Claro, gracias. Mira, este Laboratorio Nacional se creó con la colaboración de diferentes instituciones académicas del país. El objetivo es muy claro. Los colegas que trabajamos en este laboratorio estamos convencidos que en México ya hay una masa crítica de científicos, ¿sí? Y una masa crítica de científicos que ahora debemos de enfocar nuestros esfuerzos para resolver problemas tangibles de la sociedad, ¿sí? Un ejemplo de ello es el trabajo que han desarrollado aquí algunos colegas de la División de Ciencias e Ingenierías de la Universidad de Guanajuato para crear un material inteligente que es inhibidor de bacterias y de virus. De hecho, aquí tengo un ejemplo del material que han estado desarrollando, ¿sí? Y bueno, esto es una de las muchas respuestas ante la actual pandemia, ¿no? Ante el problema de la pandemia causada por el COVID-19. Entonces, este laboratorio nació con ese espíritu, nació con el espíritu de
pues ya hay una masa crítica. México la debería de aprovechar, ¿sí? Para ser un referente nacional e internacional de transferencia tecnológica, de cómo poner la ciencia al servicio de la sociedad. Y bueno, y eso va en paralelo con las directrices, ¿no? Tanto de institucionales como del gobierno estatal, como el gobierno federal, de qué manera podemos poner la ciencia al servicio de la sociedad. Ahora, eso impacta directamente también en la formación de recursos humanos altamente competitivos, porque entonces nuestros estudiantes, nuestros egresados, tendrían otros campos laborales, ¿no? Otros campos de acción donde la formación que ellos han tenido de carácter básico la pueden utilizar para ser altamente pertinentes para la sociedad, desde formar empresas, el de dar asesorías, imagínate, ahora tener físicos que sean emprendedores, físicos que hagan desarrollo tecnológico, que la gente vea. Yo creo que lo que se requiere hoy para la física en México es que la sociedad entienda que invertir en ciencia, ¿sí?, siempre va a ser ganancia, que tener físicos es importante porque pues, nos ayudan a resolver muchísimos problemas, ¿no? No nada más de carácter, vamos a llamarlo así, básico, ¿no?, propios de la física. Ahorita les puse un ejemplo de cómo podemos utilizar esas analogías para poder entender mecanismos de propagación de un virus que está afectando actualmente a la sociedad y que va a tener una afectación en todos los niveles, ¿no?, sociales, económicos, etcétera. ¿Ok? Ok, antes de, bueno, aquí viene el señor rector, me voy a permitir leer la constancia, Ramón, las gracias que te vamos a hacer llegar, pues prácticamente ahorita en cuanto terminemos esto y podamos reducir la complejidad de mi escritorio y del escritorio de los otros colegas que están trabajando, porque está aquí todo lleno de cosas. Sí. La constancia dice: la Universidad Autónoma de Tlaxcala y la Coordinación de la Salud otorgan el presente reconocimiento al doctor Ramón Castañeda por haber participado en el ciclo de conferencias virtuales Tres Miradas sobre una mirada urgente, con el tema denominado Ciencia de la Complejidad y Medio Ambiente en los tiempos de la COVID-19, celebrado el 18 de junio del 2020. Lo firma el doctor Luis Armando González Plasencia, en su calidad de rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, a quien le cedemos ahora mismo el uso de la palabra para que nos extienda un mensaje final en esta transmisión. Muchas gracias, Paco. Bueno, pues nada más agradecer a Ramón este tiempo que nos ha dedicado. Creo que ha sido muy, muy interesante la charla, querido Ramón. Ya en otros momentos hemos podido platicar, no con la profundidad que a mí me gustaría, pero ahí hemos tejido un poco la idea de este intercambio interdisciplinario, sí, que me parece sumamente necesario, porque esta aproximación que tú nos has presentado el día de hoy permite entender la realidad de una manera completamente distinta, digamos, de un modo no lineal, ¿no? Me has hecho pensar, me has hecho imaginarme cómo esos bichitos que de algún modo llegaron a un ser humano se convirtieron en un mecanismo que a través de esta difusión de la que nos has hablado, pues han causado un problema de naturaleza global que puso una presión importante al sistema de salud. Detuvimos la difusión, me imagino, de alguna manera, al restringir la movilidad, pero eso produjo a su vez otros problemas, ¿no? Claro. Se generaron problemas de naturaleza económica, el encierro está generando problemas también de naturaleza en términos de salud mental, en fin, ¿no? Y me parece por eso muy interesante que esta perspectiva de complejidad nos ayuda a entender mucho más lo que está pasando afuera. Y también me ha hecho reflexionar mucho sobre si esta digamos, tradición disciplinaria que nosotros fomentamos en las universidades no tendría que tener un espacio transdisciplinario, ¿no? Claro. La pregunta que hacía Margarita me parece muy interesante sobre cómo poner a platicar a personas con distintos lenguajes, y tú has presentado un poco la experiencia que tuviste con los ingenieros químicos. Sin embargo, hay como una especie de fenómeno de traducción, no sé qué te parezca a ti, pero a pesar de que podemos estarnos refiriendo a cosas distintas con el mismo concepto,
o al revés, ¿no? Definir diferentes conceptos, fenómenos que son similares. Creo que puede ocurrir efectivamente esta especie de traducción entre las disciplinas para poder entender cómo unos interactuamos con otros, ¿no? Y de qué manera, por ejemplo, en este caso, las disciplinas que son asociadas con las ciencias duras, con las ciencias exactas, pueden comunicarse, me parece, con las ciencias sociales, que podrían partir evidentemente de presupuestos diferentes, pero al escucharte a ti me doy cuenta de que hay un montón de cosas. Esta idea de los fenómenos emergentes, no me acuerdo si ya lo había comentado contigo en alguna ocasión, pero me parece muy sugerente para entender problemáticas sociales como, por ejemplo, la criminalidad organizada, ¿no? Exacto. En fin, así que ojalá que podamos seguir teniendo estos intercambios. Paradójicamente, esta situación que nos pone en encierro, pues nos da estas oportunidades, así que ojalá eso se vuelva costumbre y que sea una de las cosas buenas que tiene la pandemia. Y si me permites, Ramón, nada más quiero invitar al público a que esté presente en las dos charlas más que forman parte del ciclo. Tendremos el próximo jueves al biólogo Luis Zambrano, que también hace una aproximación muy similar a la que tú haces, pero él desde la biología, y ha publicado un libro recientemente sobre las ciudades. Creo que puede ser muy interesante también escucharle a él. Y luego el viernes tenemos a José Ramón Cosío, exministro de la Suprema Corte, para abordar también este tema desde la perspectiva jurídica. El ciclo no se cierra con estos tres eventos. Vamos a seguir invitando a más colegas de distintas disciplinas, pero por lo pronto te quiero agradecer mucho, querido Ramón, que hayas estado con nosotros, agradecerle a Paco la moderación del evento, y también, desde luego, a Margarita Martínez, en el CTBC, a la doctora Elvia Ortiz, coordinadora de Ciencias de la Salud, que son quienes han hecho posible que esto suceda. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Al contrario, muchas gracias por la invitación, Luis. Y bueno, confieso que me hiciste pensar todos estos días y todavía no encuentro una respuesta satisfactoria. Creo que esta es una primera aproximación, ¿no? El de al menos poner a los procesos difusivos como una idea que nos pudiera ayudar a entender cómo la complejidad y el medio ambiente van de la mano, ¿no? Así es. Muy bien. Pues muchas gracias, Ramón, de nuevo, a nombre particularmente de nuestro posgrado y de la Coordinación de Ciencias Biológicas y de la Salud, a quien quiero reconocer pues prácticamente todo el esfuerzo y su impulso que han puesto por este programa de seminario, ¿no? Particularmente, como ya mencionó el señor rector, a la doctora Elvia Ortiz, coordinadora de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Por mi parte, no tengo nada más que darte las gracias. Creo que hoy aprendí muchas más cosas y, bueno, pues me has dado una perspectiva diferente también de lo que ocurre con estas situaciones termodinámicas. Muchas gracias, señor rector. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Gracias, colegas.